Bienvenidos al Instituto Juan de Mariana. Este es nuestro podcast, Café Budapest. Hoy con nosotros tenemos un invitado de fuera, chileno, Eduardo Crotón o Croton. Cretón. Cretón. Sí. Cretón. Cretón. Exacto. No, tenía la duda, ¿no? de cómo pronunciarlo. Eduardo tiene una particularidad, es que ha sido miembro de la Convención Constitucional chilena, que para aquellos que no conozcan la terminología, es la Asamblea Constituyente que se creó en Chile para diseñar la Constitución, que posteriormente, el pasado septiembre fue el 5, El 4. el 4 pues hubo un referéndum en el cual ganó el rechazo. Tú fuiste parte de esa convención, es decir, tú participaste en el texto apoyando. Entonces vamos a trabajar un poco en conocer qué pasó ahí. Vamos a empezar, si quieres, por esa parte, ¿no? Cómo se eligió esa convención, esa asamblea constituyente, cuáles son un poco los precedentes, qué es lo que viste ahí, de qué estaba rodeado y las implicaciones que ha tenido. Si quieres, empezamos por ahí. Sí, no. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, aprovechar de saludar a toda la gente que nos está viendo y darle las gracias al instituto por la invitación. Yo siempre he dicho que hay muchos jóvenes, y en Chile nos pasa, amigos que les gusta la política, cierto politólogo, que están muy pendientes de lo que pasa en el mundo, pero lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en otros países, como si los republicanos pierden Florida, se acaba el mundo. Yo siempre digo, la verdad es que hay poco que aprender de la política norteamericana. Yo creo que hay que analizar un poco más lo que pasa en Hispanoamérica, porque tenemos vertientes culturales similares, tenemos la misma lengua. La política chilena con la política española, por ejemplo, se parecen un montón. O sea, el Podemos de acá es el Frente Amplio de allá, y la izquierda hispanoamericana está muy, muy bien articulada, cosa que a la derecha hispanoamericana le falta un poco más. Así que muy contento de poder estar acá comentando lo que fue el proceso constitucional chileno, que fue un proceso bastante peculiar. Esto parte a raíz de un acuerdo que se hace el 15 de noviembre del año 2019, un acuerdo que se llamó Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, producto de una revuelta social que teníamos en Chile, con manifestaciones en la calle, con mucha violencia. Yo estuve la semana pasada en Cataluña y les decía lo que pasó en Barcelona en el 2017. Era parecido, veía similitudes. Era mucho más fuerte lo que ocurrió en Chile. O sea, yo te diría que 3, 4, 5 veces más la intensidad de la revuelta. Se hace este acuerdo, se convocan elecciones. ¿Cuáles eran? Déjame, no conoces el podcast, es una conversación más que entrevista. Puedes desarrollar lo que quieras. Te pegaré alguna interrupción para apuntar, acotar ciertas cosas. ¿Cuáles eran las motivaciones de esta gente joven que estaba en la calle en Chile? A ver, o las que decían, ¿no? Sí. Yo te diría que eran varias demandas sociales. En general, se demandaba mejor educación, mejor salud, mejores pensiones, mejor nivel de bienestar social, por así decirlo. Acompañado de que en Chile había un malestar que yo creo que nuestro sector no puede negar, que tiene que ver con la sensación de abuso, con los abusos ya sea por parte del Estado, de una burocracia que funciona muy mal, pero también por parte de la empresa en Chile, ¿no? Y esa sensación de abuso hace que esto reviente con instituciones muy cuestionadas en ese minuto, partidos políticos por el suelo. Lo mismo con algunos empresarios, escándalos de corrupción que habían habido, y eso produce que la gente salga masivamente a manifestarse por ciertas condiciones sociales que eran demandadas: mejor salud, educación, pensiones. La Constitución no era las principales demandas en ese momento, pero la salida que se dio políticamente, institucionalmente, fue una asamblea constituyente, una convención constitucional. Llegamos a esa elección con una derecha que venía muy por el suelo. Yo creo que igual gobernaba Piñera en ese momento. Gobernaba nuestro sector en ese momento. Pero con cierta pérdida un poco de apoyo popular, podemos decir. Con mucha pérdida de apoyo popular y con un gran problema de la derecha, yo creo que en general en Hispanoamérica. Que es que cuando uno le pregunta a alguien si te identifica en qué sector político te identifica, centro-derecha o derecha, por lo general las cosas que nos unen es como la agenda de bajar impuestos, la libertad, etc. Pero en ese economicismo yo creo que hay una grave falla, que es no entender que el libre mercado, la economía social de mercado, es simplemente un medio para un fin superior, que es el bienestar de la sociedad o el mayor desarrollo espiritual de las personas. Eso es lo que ocurrió en Chile, que el éxito del neoliberalismo fue tal que la discusión, por ejemplo, de los contornos morales del mercado se dejó de dar en los años 2000. Y por lo tanto tendimos a creer que si es que el PIB crecía un punto más o un punto menos, se explicaba todo y todo estaba bien.
cuando en realidad el desarrollo necesita de un relato político. Y ese relato político la derecha lo abandonó en Chile. Y por lo tanto llegamos con ese déficit y nos fue muy mal en esa elección. Logramos 37 escaños de 155. Por lo tanto, ni siquiera éramos un cuarto en la convención. Y lo que ocurre es que el resultado es, pero la peor derrota electoral de la derecha y la centro derecha en la historia de Chile. En la elección para la convención. Vale. Tuvimos 37 de 155 escaños. Esto, claro. Yo tengo aquí apuntado el partido por el que tú te presentabas, ¿no? El que te daba cabida, Unión Demócrata Independiente, si no me equivoco, tenía 21. Teníamos 21. Y luego había otros 3, bueno, y luego estaba un Chile Unido, Unidos por Chile, sí. Chile Libre. Esto se intentaba que fueran como 3 formas diferentes para tener más voz, ¿no? Más, sí, era más un tema tiempo, estratégico, ¿no? Para poder... Más los 10 de Renovación Nacional, que era el partido principal, entiendo, ¿no? Como el partido principal conservador. Luego voy a leer una lista para que se vea cuál era el resto, ¿no? Apruebo Dignidad. Frente Amplio, que es el partido de Boric. Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular, Colectivo Socialista, varios grupos pequeños independientes, movimientos sociales constituyentes. Todos estos son diferentes, ¿no? Apruebo Dignidad, Chile Digno, Pueblo Constituyente, Pueblos Originarios, Somos Región, Colectivo del Apruebo. Esto alguno me he dejado, pero bueno, se ve una larga lista diferente, pero que aparentemente son similares, ¿no? Lo que pasa es que te demuestra lo que ocurrió en esa elección. Como yo te decía, una derecha que llega sin un relato político, simplemente defendiendo números, estadísticas, con un malestar acumulado en la sociedad chilena, con demandas por mejor salud, mejor educación, con un gobierno de derecha en ese minuto muy desprestigiado, y la izquierda venía trabajando en Chile desde hace muchísimo tiempo. O sea, desde el año 2006 con la Revolución de los Pingüinos, luego tuvimos el 2011 en las universidades donde se generó un movimiento estudiantil muy potente, de ahí viene el presidente actual, Gabriel Boric, la ministra del Interior, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, etc. Y que en ese minuto de la convención están en su pic de posicionamiento político, digamos. Ahí se pensaba que Jackson iba a ser el, ¿no? No, Jackson nunca fue finalmente Gabriel Boric quien asume esa candidatura porque hubo un acuerdo entre el Partido Comunista en Chile y este movimiento estudiantil, y va Gabriel Boric a esa elección, que sea posterior a esta primera elección, posterior. que es la de la convención. A la derecha le da muy mal, y lo que ocurre es que queda una convención de izquierdas. Completamente, a ver. De izquierdas, pero completamente, y muy distintas entre sí. Porque también cada uno de estos grupos que he enumerado tenía una media de 17 escaños, sí. ¿No? O sea, si sumamos todos estos, más alguno que me he dejado, porque sí. El nombre era repetitivo incluso, sí. Y luego vemos que por el otro lado solo había 21 y 10, sí. Obviamente está muy descompensado, ¿no? De 137. De 155 nosotros tuvimos 37. Ahí o sea, no teníamos ni todo. siquiera el cuarto en la derecha. Y ello fue una convención de izquierda, una convención que si uno mira y se pregunta por qué se produce esto, bueno, por varias razones. Hubo reglas muy particulares de esta elección. Primero, se permitió que existieran listas de independientes. O sea, si los partidos políticos ya estaban en una crisis, con permitir listas de independientes, la verdad es que se termina por dinamitar la confianza de los partidos políticos, que son instituciones fundamentales para el funcionamiento de cualquier democracia liberal estable en el mundo. Segundo, una paridad única en el mundo, sí. Que significaba que obligatoriamente el 50% de la convención tenía que ser hombre y el 50% mujer. Aunque eso significara meter la mano a la urna, porque eso fue lo que ocurrió. De hecho, esta paridad afectó más a las mujeres que a los hombres. Quiere decir que había mujeres que, no sé, habían sacado 22.000 votos en su distrito y quedaban fuera y subía un hombre con 1.000 votos. O sea, una regla completamente antidemocrática que no respetaba la dignidad siquiera de los electores. Y lo tercero tiene que ver con los famosos escaños reservados. Sí. Para Mapuches, Aymaras, Rapa Nui. Son 10. Quechua, Chango, 10. Muchos otros. El principal pueblo indígena en Chile es el pueblo mapuche, que es de la región de donde soy yo, de la zona de la Araucanía. De hecho, tenemos un conflicto ahí que tiene bastante similitud con lo que ocurrió en algún momento en el País Vasco. Pero estos escaños reservados significaba que la gente indígena votaba por estos candidatos y se le entregaba proporcional a la población indígena del país. En Chile tenemos cerca de 2 millones de población indígena, por lo tanto se consideró que si esos 2 millones eran indígenas, había que tener 17 escaños reservados. Una desproporción brutal, porque en Chile nosotros tenemos un 13% de población indígena. Para que los que nos están escuchando se hagan una idea, Bolivia vivió un proceso muy parecido al chileno, sí. Y ellos tuvieron de 255
escaños, 3 escaños reservados, con un 40% de población indígena. En Chile, con un 13% de población indígena, Chile es un país profundamente mestizo, tuvimos 17 de 155. O sea, una desproporción brutal. ¿Qué ocurrió? Que esos 2 millones de votantes no votaron por los escaños reservados. De hecho, por mí votó mucha gente indígena que no se veía representado a los candidatos de escaños reservados y que, como al sentirse chilenos como cualquier otra persona, votaban por un candidato común y corriente. ¿Cuánta gente votó ahí? Votó simplemente, si uno suma los 17 que salieron electos, representan el 7% del padrón indígena. O sea, nuevamente una sobrerepresentación brutal. Para llevarlo a número y que la gente magnifique la dimensión de esto, había un escaño reservado que era el escaño Yagán, un pueblo originario del extremo sur, cerca del Ártico, Tierra del Fuego, a donde se acaba el mundo, como dicen. Ese escaño reservado obtuvo 61 votos. No estoy mintiendo, 61 votos. Pero ese voto en el consejo, en la asamblea, valía exactamente lo mismo que la mujer más votada, que tenía 81.000 votos. O sea, 81.000 chilenos común y corriente valían exactamente lo mismo que 61 Yaganes. Sí, no, es una desproporción para que magnifiquen la desproporción. ¿Qué ocurrió? Una asamblea completamente cargada hacia la izquierda. Estaba la famosa regla de los 2 tercios que se ha utilizado en otros procesos constitucionales en el mundo, en Sudáfrica, en varias partes, digamos. Sí, no. El problema es que acá los no 2 la veo tercios, mala. No, es una buena regla. 2 tercios la idea funciona, pero si tienes asientos reservados... Se distorsiona, y el problema de la convención es que esos 2 tercios se lograban simplemente con toda esta sumatoria de grupos de izquierda. Que además se produce algo que yo creo que el mismo diagnóstico que nosotros tenemos y que lo ha señalado Cayetana también, Álvarez de Toledo, en varias oportunidades, que es que hoy día, no solamente en Chile, sino que en Hispanoamérica, en general en el mundo, hay una implosión identitaria. De que creemos que la identidad subjetiva de cada grupo o de cada persona vale más que el bien común o la sumatoria de lo que debiese ser una sociedad. Y lo que ocurre ahí es que muchos de estos candidatos independientes, de independientes tenían simplemente el nombre, porque al final del día lo que tenían detrás era una causa. Por ejemplo, en Chile hay sequía en varias partes del país, entonces habían candidatos que su tema era el agua. Entonces yo soy el candidato que quiere proteger el agua, que quiere... que el agua efectivamente sea prioritaria para consumo humano, un montón de cosas. Entonces la gente dijo, bueno, yo voy a votar por el gallo del agua, o yo voy a votar por el tipo de ecologista, o voy a votar por la feminista porque va a defender a las mujeres, o voy a votar por el que le gustan los animales. El problema es que, claro, fueron a votar porque tenían esa causa identitaria, digamos, pero al minuto de votar, por ejemplo, en el sistema político o de la propiedad de fondos de pensiones, votaban como una persona extrema izquierda. Entonces ese votante dijo, chuta, perdón, yo voté por este tipo porque en el fondo yo creía en la causa del agua. La causa concreta, específica. La causa, más que en el resto. Pero se dio cuenta que crear una constitución no es simplemente sumar causa y pegarla en un papelito, sino que tiene que haber algo que cohesiona a la sociedad. Y por lo tanto ese fue el contexto. Una derecha muy disminuida, que nos fue bastante mal. Una izquierda que era completamente mayoritaria, muy radicalizada. O sea, habían grupos que estaban a la izquierda del Partido Comunista. Y que finalmente termina haciendo que la convención constitucional fuera una convención profundamente izquierda, que planteara un proyecto completamente refundacional. Porque la gente en Chile quería mejor educación, quería mejor salud, mejores pensiones. Pero esto, yo creo que toda persona en todo el mundo, de derechas, de izquierdas, siempre quiere mejor educación, ¿no? Mejores pensiones y demás. Esto no es necesariamente de izquierdas. No, estamos de acuerdo. Pero como la convención, al ser de izquierda, lo que plantea no son respuestas concretas a esos problemas que Chile vivía, o respuestas concretas a los problemas que teníamos institucionalmente en Chile. En Chile tenemos un presidencialismo que hoy día no funciona muy bien, porque si el presidente no tiene mayoría en el Congreso, la verdad es que no puede hacer mucho. Tenemos un pluripartidismo que nos hace bastante mal, no tenemos partidos políticos sólidos y fuertes. Bueno, pero en vez de dar soluciones concretas a esas causas, ¿qué es lo que hizo esta convención de izquierda? Planteó un proyecto completamente refundacional de Chile. Tanto así que partía en su artículo primero, por ejemplo, declarando que Chile ya no era una sola nación. Un Estado plurinacional, ¿no? Nosotros en Chile tenemos una tradición de Estado-nación muy potente, muy fuerte. Sí. Tanto así que historiadores como Mario Góngora dicen que el Estado realmente en Chile fue el que forjó la nación. Entonces, la cultura chilena es de una nación profundamente mestiza, con distintas culturas, con pueblos originarios, etc. Pero que Chile es uno solo, digamos.
y se plantea como un Estado plurinacional. Entonces, Chile dejaba de ser una nación y pasábamos a ser 10 naciones distintas conviviendo dentro de un mismo Estado. Cosa que es completamente ajena a nuestra tradición republicana y política. Se eliminaba el Senado, por ejemplo. En materias de derechos sociales, todo pasaba a sistemas únicos administrados por parte del Estado. Entonces, al final, se generó un proyecto de constitución completamente refundacional, lo que terminó haciendo que la gente en Chile se alejara de ese proceso y dijera, no, yo quiero cambio, pero yo quiero un país que, más que refundación, lo que necesita Chile hoy día es reconciliación, volver a generar un tejido social que nos permita entender que somos todos parte de lo mismo. Y este proyecto refundacional identitario segmentaba la sociedad en estancos distintos. Tanto así que, por ejemplo, se planteaba en materia de justicia, tener distintos sistemas de justicia dependiendo de la raza. O sea, una cosa que era pero brutal. Esto cuando vino Axel Kaiser hace unos meses, previo al referéndum, él lo comentó y luego en los comentarios, ¿no? Pues sí, mucha gente que lo veía y le parecía curioso, ¿no?, que se hablara en España sobre este tema, decía que era mentira, que Axel Kaiser estaba mintiendo descaradamente. No. De hecho, esto no es para nada mentira y tampoco es tan ajeno a España, porque Vicente Cabedo, que es un profesor de la Universidad de Valencia, español, tiene escrito un libro sobre el pluralismo jurídico y pueblos indígenas. Yo invito a cualquier español que lo pueda leer y vea cómo esa idea de Vicente Cabedo y otros asesores más españoles que estuvieron en el proceso en Bolivia, en Chile, sí, y en Ecuador, plantean este tipo de cosas. Que hayan justicias distintas dependiendo de la raza. Porque tú tienes tres formas de poder otorgarle reconocimiento a la justicia indígena. Una primera es reconocer la costumbre indígena en determinados casos, circunscritas, que es de hecho lo que hace Chile hoy día. Un segundo caso es reconocer la justicia indígena, pero subordinada al poder de la justicia ordinaria común y corriente. Que por ejemplo ocurre en Canadá, donde siempre se le da el derecho de opción al indígena de recurrir a la justicia común y corriente. Y una tercera posición más radical, que de hecho es la que defiende Cabedo en ese libro, plantea que se establezcan los sistemas de justicia en igualdad de condiciones. Y fíjate que la propuesta en Chile planteaba precisamente este tercer escenario, el más radical de todo. Por lo tanto, se terminaba algo que es fundamental, que es la igualdad ante la ley. Claro. En el campo en Chile siempre decimos, ley pareja no es dura y la igualdad ante la ley es fundamental para cualquier democracia liberal, y en este proyecto se atentaba mucho contra eso. Entonces, estas son algunas de las cosas que nosotros veamos. De hecho, hay otras ideas que no fueron artículos, pero que se plantearon en las comisiones. Por ejemplo, la idea del decrecimiento económico. Que curiosamente está muy de moda también aquí, de hecho, aunque te sorprenda, se escucha. No, es que no se sorprende, por eso digo que hay mucha similitud entre España y en general en Hispanoamérica. La política hispanoamericana está muy entrelazada. La idea del decrecimiento, estos tipos en Chile la sacaron de un profesor de acá de Madrid también, que habla del decrecimiento. ¿Quién es? ¿Te acuerdas el nombre? No, lo podría buscar después, pero él tiene un libro donde habla precisamente de esta idea del decrecimiento. Pues se me ocurre Diego Guerrero, San Pedro, que murió ya. Bueno, lo va a buscar y te lo va a enviar, pero está ahí. Luego está, ¿conoces a Íñigo Errejón? Sí, por supuesto. Íñigo Errejón, su tesis doctoral la hizo sobre Bolivia y el proceso, bueno, lo que dio la Constitución Plurinacional. La tesis es buena, yo como politólogo la leí, está bien hecha, es densa, es potente. Obviamente estoy en desacuerdo con ella, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido como cierto movimiento que antes quizá no se daba, lo que tú pides, ¿no? Como que los españoles entiendan, se enteren de lo que está ocurriendo en Chile, que los chilenos entiendan lo que ocurre en México. Esto ha ocurrido en la izquierda. Esto está fundamental. clarísimo. Y es fundamental porque si es que nosotros no entendemos Hispanoamérica, no estamos entendiendo la cultura o los cánones culturales bajo los cuales nosotros trabajamos. Y al final eso nos hace muchas veces creer que se pueden importar sistemas o modelos, ya sean de izquierda o de derechas, a Latinoamérica o Hispanoamérica, y que en realidad no necesariamente se condicen con la cultura nuestra, digamos. Ahora, yo no creo que se pueda copiar perfectamente lo que pasa en España con lo que pasa en Chile, no, pero sí creo que hay muchas materias, o sea, lo que estamos hablando, de que estas ideas vienen de acá, de lo ligado que está, por ejemplo, Íñigo Errejón tiene un libro con Álvaro García Linera, que es el padre intelectual de la plurinacionalidad. Entonces, hay que poner ojo hacia dónde están viendo ellos. En España ustedes tienen un tema con las nacionalidades originarias, digamos, que es muy potente. O sea, lo que pasó en Cataluña uno lo podría replicar, claro, no con nacionalidades de origen, digamos, pero con los pueblos indígenas allá. Entonces,
hay bastantes similitudes, yo creo que hay que ir comprendiéndolas bien para poder entender qué es lo que tenemos al frente. Contra qué estamos luchando, digamos. Y también, porque comprendiendo lo que está pensando la izquierda, nosotros podemos ratificar nuestras propias posiciones y buscar salidas y alternativas políticas y relatos políticos que nos permitan hacer frente a eso, pero también dibujar una especie de horizonte hacia dónde queremos que haya cada uno de nuestros países. Sí, como sabiendo el horizonte que tienen ellos, ¿no? Al final, filosofar y hacer política es siempre frente a algo. Claro. Y luego plantear, bueno, no queremos esto, lo que proponemos es esto otro, ¿no? Esto quizás es lo que ha fallado en la derecha chilena. No creas que solo la derecha chilena, muchas derechas hispanoamericanas y en España también. Por muchos años. Vemos entonces pues una falta de representatividad. Esto yo como politólogo lo veo claro, ¿no? Cuando fui un poco despistado porque fue muy rápido, ¿no? En el podcast que hicimos con Axel, yo me quedé noqueado, sorprendidísimo. Me informé luego, propiamente, y como politólogo me parecía una locura, descabellado. Fíjate, para que se siga entendiendo la cantidad de vínculos que hay. Pablo Iglesias estuvo en Chile la semana pasada, planteando una tesis de los medios de comunicación y... Perdona. Y siempre echándole la culpa que hace lo mismo la izquierda chilena, de que el rechazo, que sacó un 62% de los votos. Fue brutal, una brutalidad. O sea, habló esa gente que es el pueblo que no marcha, más profundo, digamos, no de la elite, y un 62% muy rotundo en contra del proyecto. Entonces, la izquierda chilena dice, esto es culpa de los medios de comunicación. Ahora te voy a preguntar y por Pablo esto. Iglesias está en Chile planteando su tesis de los medios de comunicación, 1/3 para los sindicatos, 1/3 para el Estado y 1/3 para los privados, así como si fuera un regalo, pero brutal. O sea... Sabes que él tiene, después de que dejó de ser vicepresidente, él marchó a hacer un podcast, ¿vale? En un diario privado que se llama Diario Público. Es gracioso. Bueno, el podcast está bien, yo lo sigo. A mí me gusta. Obviamente discrepo casi continuamente con muchas de las cosas que se plantean. Te recomiendo, tiene un programa que habla sobre el rechazo. El rechazo, ¿no? Y la tesis principal era, por eso te digo que lo tengo aquí apuntado para preguntarte qué opinas, que hubo una campaña increíble de desinformación, todos los medios privados de Chile son de derechas, muy conservadores, casi fascistas, y hicieron una campaña de desinformación brutal, que se detectaron no sé cuántas cuentas en Twitter que eran bots que repetían mensajes que no se correspondían con la propuesta y demás. Cuéntame sobre esto un poco. Fíjate que, o sea, para empezar está completamente equivocado. De hecho, como te decías tú hace 2 semanas y ponía a Chile como ejemplo de experimento en política. Yo creo que Chile efectivamente un poco de eso. O sea, nosotros el año 73 en Chile tuvimos la primera vía democrática hacia el socialismo con Allende, después vino las reformas neoliberales, digamos, y que tuvo un éxito tan grande que puso a Chile como un país OCDE, con los mejores indicadores de Latinoamérica, y ahora con el proceso constituyente volvemos a hacer de nuevo una especie de experimento. Entonces mucha gente mira lo que pasa en Chile porque es reflejo muy profundo de Hispanoamérica, y lo que ocurrió en Chile ahora por el rechazo es bien importante porque demuestra que esta élite intelectual del Frente Amplio, de Podemos, que se generó en la universidad. Yo fui dirigente estudiantil, entonces a mí me tocó ver cómo en la universidad se articulan estos tipos, toda esta cultura woke, todas estas cosas que mueve al progresismo hoy día, son elucubraciones intelectuales, pero que no conocen realmente el pueblo al cual se pretenden implementar esta reforma. Entonces, es súper fácil decir que esto se debe solamente a una campaña comunicacional, que se debe a que la gente ignorante, en algunos casos lo han dicho así, sí. O que el pueblo... Es casi una izquierda elitista. Sí. Una izquierda identitaria elitista. La izquierda identitaria es profundamente elitista. Pero profundamente, primero porque desconoce las raíces cristianas de nuestras culturas, porque no conoce el mundo rural, por ejemplo. El mundo rural en Chile se fue a movilizar en masa en contra de la propuesta de constitución. Y por lo tanto yo creo que ellos dicen que son defensores del pueblo, pero realmente no conocen el pueblo al cual pretenden gobernar. Y esta idea de que la planteó el presidente Boric, de que no se pueden hacer reformas tan rápidas porque el pueblo no va tan rápido como a ellos les gustaría, creo que es sumamente despectivo. Y esto es un golpe de realidad, un shock muy fuerte para la izquierda, porque se dan cuenta de que realmente en Chile y en general las sociedades latinoamericanas son sociedades más conservadoras. Y que uno no puede pretender cambiar esa identidad en una sociedad. Entonces,
yo creo que eso fue lo que falló en este proceso. Yo siempre hablaba con convencionales que yo decía, mira, si hay un lugar en el mundo donde se inventó el realismo mágico y Macondo, fue en Latinoamérica, donde pasan las cosas más locas. La convención fue eso. Cuando tú tienes gente hablando de crecimiento, de distintos sistemas de justicia, cuando a los 3 meses se demuestra que Rojas Vade, que era un convencional de los revolucionarios, digamos, que salía con un catéter tatuado, pelado, él ganó su campaña diciendo que tenía cáncer. Diciendo a todo el mundo que tenía cáncer y que en Chile vivir con cáncer era muy caro y que el sistema era una mierda, como decía él, etc. Y se descubre a los 3 meses de convención que en realidad era todo una mentira, que nunca tuvo cáncer. Nunca tuvo cáncer. Entonces, la gente ve eso y dice, obviamente se siente engañada. Hubo varios sucesos medio cómicos, ¿no? Pero, o sea, tuvimos gente... la mentira del cáncer. Tuvimos gente disfrazada de Pokémones, de Pokémon, Pikachu en el hemiciclo. Esto nos llegó. El desprecio a las formas republicanas del progresismo fue lo que terminó cavando la tumba de la Convención Constitucional. Tanto así, imagínense que terminamos 3 días antes los actos de cierre, y perdonen la expresión que voy a utilizar, pero con un alcalde del Frente Amplio organizando un show donde unos travestis se metían una bandera chilena por el culo. Esta no sabía lo de los Pokémon. 4 días antes de la elección, una bandera chilena por el culo. Entonces, cuando Pablo Iglesias dice que acá hay fake news, que una campaña de desinformación, la verdad es que no. Lo que hubo acá es que el progresismo no entiende al pueblo al cual pretende gobernar y que hay un desprecio tan brutal por las formas republicanas, por la cultura y por la tradición, que hicieron que finalmente este proceso terminara fracasando. De hecho, había dentro de la convención, pues además de lo que has comentado, ¿no? Que era paritaria, de edad, 44 a 45 años de media, es decir, había gente con 20 años, gente con 80, los pueblos que hemos hablado, 5 gays, una lesbiana, un pansexual y una bisexual, ¿no? Que no está mal, quiero decir. Es gente que existe y merece ser representada, pero el hecho de contarlo y mantenerlo como no, tiene que haber 5 gays, una lesbiana, para que representen exactamente según este criterio, ¿no? Que pues el gusto sexual, el género. Es decir, una convención muy woke en general, ¿no? Eso es la sensación que da. Con Pokémon y travestis haciendo esto. Esta segunda cosa no la había escuchado. Los Pokémon sí que es cierto que sí. Obviamente le quita seriedad. Una asamblea constituyente que al final se trata de generar unas reglas muy generales que marquen luego las políticas que se van a hacer en los siguientes 30-50 años. Con Pokémon, con gente haciendo estos performances, ¿no? En tal, se le quita seriedad al proceso propio, ¿no? O sea, se le quita mucha seriedad, pero también hay otro problema. Quizás da legitimidad, no sé. ¿Qué opinas? Absolutamente. Pero hay otro problema también, que es que ha pasado en todos los procesos constitucionales. O sea, yo por eso creo que, insisto, el caso chileno es un caso que se debería mirar mucho, deberíamos entender mucho lo que pasó ahí, porque además es el primer país de toda esta ola del constitucionalismo andino y del nuevo constitucionalismo americano, digamos, que logra frenar en seco estos intentos refundacionales. O sea, con un 62% de rechazo. Eso no pasó en Ecuador, no pasó en Bolivia. Y si uno mira lo que ha pasado en estas constituciones, es que además de que hay esta implosión identitaria, estas reivindicaciones por las disidencias sexuales, por el feminismo radical, por los pueblos indígenas, se produce otra cosa, que son constituciones muy maximalistas. Nosotros estábamos hablando que el proyecto en Chile llegó a tener, previo a que se armonizara, casi 499 artículos. Cuando lo ideal es que sean muy pocos. Cuando lo ideal de una constitución... Tú mira la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Las constituciones tienen que ser pactos sociales mínimos. Porque la Constitución, además de ser una norma jurídica, digamos, es un pacto social. O sea, son las reglas que nos van a regir. Y es imposible construir un pacto sobre todas aquellas cosas que nos dividen. Y mientras más grandes sean las constituciones, mientras más artículos contengan, más difícil se hace construir esos pactos sociales. Porque más cosas van a haber que nos diferencian. Al final es como introducir un programa político dentro de una constitución. Es lo que, de hecho, nosotros hicimos ese trabajo con colaboradores nuestros de ver las similitudes del proyecto de constitución que se estaba proponiendo y el programa de gobierno de Gabriel Boric. Y tenían por lo menos 30, 40 similitudes. Y por lo tanto fue una constitución muy, muy pensada en un gobierno particular y además una constitución muy maximalista. Y eso tiene mucho que ver con las identidades. Porque como son distintos grupos identitarios, cada grupo lo que quiere poner ahí es su propia reivindicación personal.
Y las convenciones, lamentablemente, producen ese problema, que la forma de negociar una convención es, oye, yo te doy el bicameralismo, pero si tú me pones acá esta reivindicación para las disidencias sexuales. O sea, la negociación dentro de una convención constitucional, y yo creo que esto uno lo podría estudiar y por lo general tiendo a pensar que es así, la negociación tiende a ser a que haya más cosas en vez de menos. Por tanto, las convenciones constitucionales, al ser órganos electos democráticamente, tienden al maximalismo en vez del minimalismo. Al mínimo común denominador, que es lo que exactamente. Que es el problema y el problema que tenemos hoy día en Chile. Cuéntanos, tú lo viviste en primera persona porque participaste. ¿Cómo fueron estas negociaciones? ¿Vosotros desde el principio ibais negando lo que iba saliendo? ¿Tuvisteis que ceder algo? ¿Había parte del texto con el que estabais de acuerdo? No sé, cuéntame cosas desde dentro. A ver, la regla de los 2/3 tiene una particularidad. Primero, que se requieren amplios consensos para poner algo dentro de la Constitución, es decir, 2/3 de los 155, pero que también le otorga un poder de veto a aquel grupo que tenga 1/3. Pues si tú tienes 1/3, puedes vetar a los otros de que se ponga algún artículo en esa Constitución. El problema de la derecha chilena es que no tuvo ni poder de negociación, porque no éramos 1/3. De hecho, no éramos 1/4. Porque el cuarto se necesitaba para recurrir a la Corte Suprema en caso que se saltara la regla. Que vaya que se la saltaron en más. Yo siempre digo, esto fue muy parecido a una asamblea universitaria. En la asamblea universitaria, ¿quién manda? ¿Las reglas o los que levantan más la voz y la mano? Los que levantan más la voz y la mano y punto. La Convención Constitucional chilena pasó exactamente lo mismo. Y nosotros, como no éramos ni siquiera el cuarto, no teníamos poder de veto y no teníamos la facultad de recurrir a la Corte Suprema en caso de que se saltara la regla. Por lo tanto, nosotros estábamos ahí, básicamente, en el palco viendo cómo esta constitución la escribían entre ellos. Yo pensé en algún momento, y entramos todos con la ilusión, de que pese a que éramos minoría, iba a haber alguna especie de ambiente de diálogo fraterno donde el que estuviese la mayoría pudiese escuchar los argumentos de la minoría. Que de hecho es una regla que habla Steven Levinsky en este libro de Cómo mueren las democracias. Dice que hay 2 reglas de la democracia que no están escritas: la tolerancia y la contención. La tolerancia es que yo no invalido moralmente al que tengo al frente, sino que entiendo que es un legítimo contradictor, trato de entender su argumento, ver en qué cosas discrepamos y en qué cosas podría haber acuerdo. A día de hoy yo creo que no sucede en casi ningún lado. En ningún lado. Ni en Estados Unidos. No, en ninguna parte. De hecho, por eso se castiga moralmente, al contrario. Por eso hoy día... Un nazi, es un fascista... yo hablaba... las cancelaciones... Sí. Estando acá en Madrid me junté, por ejemplo, con Pablo Stefanoni, que es un sociólogo, o sea, un periodista argentino que sacó un libro sobre las derechas, sobre las extremas derechas, y que él es de izquierda. Bueno, juntamos a tomar un café a discutir y... Vaya, o sea, yo decía, qué agrado poder tener esta discusión de ideas y de debate, y no que te estén invalidando moralmente. O sea, a mí muchas veces me trataron de racista por oponerme a temas de los pueblos indígenas, de privilegiado y de un montón de otras cosas. Entonces no te escuchaban, sino que te invalidaban moralmente. Y lo otro que es la contención, que es fundamental entender que cuando uno tiene la mayoría, ya sea en una institución como la convención, en el gobierno, donde sea, lo que uno tiene que hacer es incorporar también a los grupos que tienen la minoría o tratar de hacerlos parte de los acuerdos que se tomen. En vez de aplastarlos. En vez de aplastarlo y ponerle la pata encima. Acá no hubo ninguna de las dos cosas. No hubo ni tolerancia ni contención, y por lo tanto la izquierda creyó que podía escribir una constitución para ellos solos, sin tener que escuchar a la derecha ni a la centroizquierda, que es la exconcertación en Chile, que tampoco tenía mucha representación. ¿Recuerdas aproximadamente cuánto tenía la concertación? La concertación, descontando el Partido Socialista, creo que eran 8. Fue peor que la concertación, bueno, representó estos periodos de Bachelet y demás. La transición, digamos, fue... El Partido Socialista tenía 20. Ricardo Lagos. Sí, si que sumábamos a los socialistas, con los otros partidos eran como 29 más o menos. 29, pero sí, claro, no de 150. Era muy poquito. O sea, acá lo que pasó es que, por decirlo de alguna forma, en jerga española, en la convención Podemos se comió al PSOE. Bueno, al PSOE y a todos. A todos. Y tuviera una mayoría absoluta, claro. O sea, lo que ocurre es que cuando tú estás en esa circunstancia, no hay ese diálogo, tú dices, bueno, acá las posibilidades que tengo de influir son muy pocas. Y por lo tanto, lo que ocurrió ahí fue que nosotros, y yo me acuerdo que mucha gente que lo veía de afuera porque no sabía bien lo que estaba pasando en el hemiciclo, me decía que yo era un pesimista, porque yo decía, oye, ninguna posibilidad de lograr acuerdos, no nos van a escuchar, no hay nada que hacer. De hecho, convencionales de izquierda, el día antes de ingresar, dijeron, los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros. Y que quede claro, el que quiere se suma y el que no queda afuera. Fue lo que pasó.
Y por lo tanto nosotros no tuvimos la posibilidad de influir en nada. Yo presenté una enormidad de normas que estaban en el programa con el cual me había presentado como candidato. Y personalmente te fue muy bien, ¿no? Tuviste unos grandes resultados. O sea, no sé si grandes resultados, pero la elección nivel personal, ¿no? Fue una elección bastante con mucho candidato, entonces uno no logró grandes mayorías, pero sí nosotros fuimos la segunda mayoría a nivel distrital y competimos con ex senadores y con ex diputados. Y yo tenía 25 años. Sí, claro. Yo creo que fue un muy buen resultado, poco esperado, digamos. Me tocó ser el más joven de la bancada. Pero fue un buen resultado. Ahora, dentro del proceso, en el global no nos fue bien y por lo tanto no se podía hacer mucho. Y ahí lo que nosotros dijimos, bueno, y esta fue un poco la estrategia que nosotros tomamos. Dijimos, cuando nosotros entramos, ahora uno lo ve en retrospectiva, ganó el rechazo, fantástico, pero cuando estábamos ahí, el primer día, que no querían cantar el himno nacional, que un montón de cosas, nosotros decimos, ninguna posibilidad, o sea, esto se va a aprobar sí o sí. Recordemos que nosotros veníamos de un 80-20 que había votado a favor de una nueva constitución en Chile. Y estando en la convención éramos el cuarto, esto se va a aprobar sí o sí. Por lo tanto, nuestros objetivos fueron los siguientes, o sea, primero que esto quede lo menos malo posible, o sea, si es que va a ser malo o muy malo... Control de daños. Prefiero que sea malo que sea muy malo, si es que lográbamos influir en eso. Segundo, generemos nuevos liderazgos en la centro derecha. O sea, esto tiene lo mal que le fue a la derecha en la Convención Constitucional. Nosotros lo veíamos, sobre todo los más jóvenes, como una oportunidad para poder tener una catarsis y volver a generar un relato político que le hiciera sentido a la ciudadanía chilena y que viera que en la derecha no solamente hay números, sino que también hay un relato que explica ese crecimiento. Más allá de Kast. Más allá, ¿no? más allá de Kast. O sea, yo siempre quería una derecha bien transversal. Pero era una oportunidad para que la derecha mirara qué era lo que estábamos haciendo bien y qué era lo que veníamos haciendo mal, y pudiésemos generar liderazgos nuevos. Yo creo que se generaron varios liderazgos bien interesantes en la Convención Constitucional chilena. Tuvimos por ahí a la Rocío Cantuarias, que no venía del mundo de la política, a la Constanza Huber, Ricardo Neumann, Felipe Mena, la Catherine Montalegre, y se generó una camada de políticos jóvenes de derecha en Chile que yo creo que hay que ver con mucha atención cómo va a ir evolucionando y cómo vamos a poder ir articulando generacionalmente a ese mundo para poder competirle al Frente Amplio. O sea, ellos somos la némesis del Frente Amplio. Y por lo tanto esos eran los dos objetivos. Y dijimos, acá habrá que defender lo que tenemos que defender, proponer por supuesto, pero ya que esto se va a aprobar, defendamos de una vez por todas lo que pensemos, lo que creemos sin miedo. Y esa fue nuestra posición. Y ahí empieza a ocurrir todos estos errores no forzados de la convención, y nosotros seguíamos defendiendo. Me gusta el término tenístico. ¿Ah? Me gustó el término tenístico, errores no forzados. Sí. Eran errores no forzados, y nosotros ahí aguantando, o sea, era muy difícil estar adentro. O sea, imagínate cuando tú planteabas un punto de vista. ¿Cuánto fueron? ¿9 meses o...? Fueron 12 meses. 12 meses, más que un parto, sí. Y fue complejo porque cuando tú planteabas una posición donde eras minoría, te pifiaban, no te dejaban hablar, te cortaban el micrófono. Imagínate que yo estuve en la convención de pueblo indígena. Éramos 2 de derecha contra 23. O sea, defender la idea en esos espacios es muy difícil. Yo creo que nosotros sacamos un magíster en defender la idea en espacios donde son adversos, y lo hicimos hasta el último día, y después empieza a producirse esto del milagro. O sea, yo no quiero decir acá para nada que el triunfo del rechazo se debe a los 37 convencionales de Chile Vamos. O sea, sería completamente injusto y mirarnos al ombligo, porque el triunfo del rechazo ni siquiera es atribuible a la derecha en Chile. Es un triunfo de fuerzas democráticas, donde está gente del Partido Socialista, el expresidente Ricardo Lagos de la Concertación, José Antonio Kast, los republicanos, pero sobre todo también fue la sociedad civil. Fueron los movimientos sociales que se organizaron en contra de la defensa de, por ejemplo, el rodeo, de que los fondos de pensiones fueran de los trabajadores y no del Estado. Y entonces se produjo un rechazo muy transversal. Por lo tanto, yo no puedo decir que el rechazo es mérito de algún partido o mérito de estos 37. Pero vaya que sí, haber tenido la paciencia de aguantar de esos 37 merece algún tipo de reconocimiento, porque creo que ahí comenzó a gestarse el triunfo del rechazo y logramos dar vuelta a un partido que estaba muy difícil. Llegan los resultados, imagino, bueno, felicidad y quizá... Consternación, te diría yo. ¿En qué sentido consternación? Porque, para ser bien honesto, yo nunca pensé que el rechazo iba a sacar un 62%. Pero nunca. Nosotros sabíamos que alguna posibilidad teníamos. Cuando estabas en la convención al principio, pensabas que esto se iba a aprobar. De todas formas. Luego, con el tiempo, sí que es cierto que salieron ciertas encuestas sí. que... De hecho, hasta
3 meses antes de que se terminara la convención, el rechazo pasó arriba. La discusión que nosotros siempre teníamos con Marcela Cubillos, también de la bancada de la UDI, yo le decía, o Marcela me decía, mejor dicho, el próximo domingo nos pasan. O sea, es un Benedito San Juan. Y terminamos la convención con esa sensación de que, claro, estábamos arriba, pero que en cualquier minuto esto se da vuelta. Y en la campaña, yo que recorrí todo el país, seguía pensando lo mismo. O sea, hasta el día de las votaciones yo decía, bueno, ojalá ganemos con un 53-52%. Y de repente la sorpresa. La sorpresa, porque además el plebiscito salía a diferencia, lo otro fue con voto obligatorio. Una de las cosas que a mí me da risa, porque, y acá voy a hacer una crítica, yo en mi programa siempre defendí el voto obligatorio. Por una razón muy simple. Porque yo creo que la ciudadanía no solamente se puede componer de derechos. Hoy día lo que nosotros vemos es que los ciudadanos creen que yo le puedo exigir esto al Estado, puedo exigir esto, todos son derechos. La lógica con la que se habla en política y con la que habla Podemos, el Frente Amplio, es la lógica de los derechos. Es que, bueno, yo quiero reivindicar públicamente la lógica de los deberes. O sea, yo soy ciudadano y tengo derechos, sí, pero también tengo deberes. Y el principal deber, desde mi punto de vista, es votar. Yo no consigo que alguien reciba un beneficio social si es que ni siquiera concurre a la urna a votar. Si no le gusta ningún candidato, vote nulo, vote blanco, es su libertad. Pero al menos, si quiere un beneficio social, levántese el día de la elección y vaya a votar. Por lo tanto, yo defendí el voto obligatorio siempre. Hay otros que eran partidarios del voto voluntario, pero ahora lo que sí o sí hay en Chile es la moda del voto obligatorio después de los resultados, digamos. A mí me hubiese gustado que toda esa gente lo defendiera previo al resultado, cosa que no pasó, pero bueno. El voto obligatorio marcó un tema muy potente, porque nosotros con voto voluntario probablemente esperábamos que hubiese sido más o menos parecido, un 52%, pero fue a votar mucha gente que no votaba desde hace muchísimo tiempo. Esa gente que en Chile sabe que tenemos problemas con ciertos derechos sociales, con los abusos, que quiere mejores estándares de vida, pero es gente que tampoco quiere arriesgar lo que han logrado construir durante estos 30 años. El eslogan que usaron la gente izquierda fue que a raíz de una subida del metro, fueron 30 pesos que se subió el metro. Este fue el detonante. El detonante, sí. Y el eslogan era no son 30 años, no son 30 pesos, son 30 años de saqueo. Entonces, la izquierda planteó que en Chile los últimos 30 años habían sido los peores 30 años en la historia de Chile. Cuando en realidad, y ahí sí que los números lo avalan, han sido los mejores 30 años de la historia de Chile, donde mayor crecimiento ha habido, donde mayor oportunidades se han generado, donde muchos son los primeros profesionales de su familia, donde mucha gente superó la pobreza, donde tuvimos un país sin inflación, con estabilidad política, estabilidad económica. Bueno, esto Pinker, además, creo que habló una vez sobre el caso concreto chileno, y es un tipo de izquierdas, no sé si conoces a Steven Pinker. Bueno, yo creo que es innegable, pero bueno, el poder del relato. El poder del relato, que es lo que no tenía la derecha, sí lo tenía la izquierda. A nosotros, sí, por eso es impresionante lo que pasó en Chile. Era el país con mejores indicadores en todo y el país donde se produce la revuelta. ¿Pero por qué? Sí, que es porque si bien nosotros teníamos los números de lado, no teníamos el relato de lado. Y el relato muchas veces importa más que el indicador. Y por lo tanto se produce esto. Ahora, esa gente que fue a votar con el regreso del voto obligatorio en Chile, es esa gente que vio como en 30 años sus hijos lograron tener mejor calidad de vida que ellos, que sus hijos pudieron ser profesionales, cosas que ellos no habían podido lograr, que ellos pudieron comprar casa, cosas que no podían hacer sus ancestros, que ellos por primera vez pudieron viajar fuera del país. O sea, fue gente que vio efectivamente que en Chile, pese a los abusos, pese a que nos falta mucho por avanzar en muchas materias, en vivienda tenemos una crisis gigante, etcétera, pero hay gente que dijo, mira, yo quiero cambios, pero no quiero que me destruyan lo poco que he logrado avanzar y lo que me ha costado avanzar durante estos 30 años. Y esa gente se sintió amenazada por el proyecto, y fue la gente que fue a votar. Entonces, el día de las elecciones, cuando salen los resultados, y uno ve un 62%, yo te diría que la sensación, claro, fue alegría, pero también de consternación profunda. ¿De dónde salió toda esta gente? ¿Dónde estaba? Cuando se votó la convención, ¿dónde estaban, no? Cuando se votó la convención, ¿dónde estaba? Cuando se votaron por los convencionales, ¿dónde estaba? O sea, es gente que probablemente hoy día se siente muy desafectada de la política. Y esto no es una crítica a la izquierda o a la derecha, es una crítica a todo, digamos. La gente se sentía lejana a la política. Y fue esa gente la que nos dio una tremenda elección en el plebiscito del 4 de septiembre. Después de los resultados, bueno, se hacen muchos análisis. Al principio, desde la izquierda, ya lo que hemos comentado, ¿no? Bueno, esto es por el poder de los medios de comunicación, fake news, campaña de desinformación.
bla, 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 etcétera. Y yendo un poco más a lo serio, voy a leer una frase de la ministra Camila Vallejo, ¿no? Vieja conocida aquí en España, hace unos años se hizo medio conocida. ¿Por qué? ¿A raíz de qué? Bueno, primero porque es linda, ¿no? Es linda y bueno, tenía un carácter y era muy en la línea de Podemos. Se hizo muy famosa aquí a la vez que surgió Podemos y era como la cara de la nueva izquierda en Chile, ¿no? Que luego, bueno, pues Jackson, Boric, tal, quizá han llegado ahí, pero ella llegó a ministra, no está mal, ¿no? Ella participaba, ¿no? en las, no sé si decir, revueltas estudiantiles, en la universidad. Toda esa generación. Cualquiera que es un poco curioso sobre lo que pasa en Chile conoce a Camila desde hace mucho tiempo. Bueno, esto lo dijo el 23 de mayo. Voy a leer literal, ¿vale? El camino que ha trazado soberanamente nuestro país es un plebiscito que abre un proceso constituyente y que se cierra este año con el plebiscito de salida, con la opción apruebo o rechazo. Ese es el camino trazado. No hay más caminos, no hay más opciones. Quien trate de generar mayores incertezas, o diríamos en España incertidumbres, o especulaciones sobre otros procesos que no existen está faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre. Es decir, yo leo esto en mayo, interpreto que para ella, lo que ella entendía correcto era que el rechazo o el apruebo era el final del camino. Se aprobaba o se rechazaba y punto. Ahora, ¿qué está planteando la izquierda? Yo lo que escucho es, bueno, esto no es el final del camino, esto es simplemente que no a este texto concreto, vamos a trabajar en pues hacer un nuevo texto con ciertos cambios, intentando evitar la campaña de desinformación de la derecha, etc. ¿Es correcto mi análisis desde fuera? ¿O? Sí, es correcto, pero con una salvedad. Que no solamente fue la izquierda la que cree que en Chile se necesita una nueva constitución, sino que muchos sectores de centro y de centro-derecha también, incluso de la derecha. Es más, fuimos nosotros los que comenzamos a plantear, febrero por ahí, de que efectivamente el rechazo tenía que venir con una especie de tercera opción. Porque en el fondo, ¿qué decíamos nosotros? La gente en Chile siente que la constitución del 80, más allá de si es que es buena o mala, yo creo que no es una mala constitución, creo que es una buena constitución y que hay muchas cosas que evidentemente son positivas y que hay que mantener indudablemente, pero la gente cree que en Chile la constitución del 80 cumplió un ciclo. Fue una constitución que fue hecha no en democracia, digamos, sino en el régimen militar, y por lo tanto siempre ha tenido ese pecado de... El pecado original, ¿no? Origen, digamos. Que la izquierda lo ha explotado mucho. O sea, en Chile parece que cualquier problema para la izquierda, y sobre todo para las generaciones nuevas, impresionante que todos los problemas son culpa de Pinochet, ¿no? Sí, te sorprendería, fíjate que estamos lejos geográficamente, pero no en lo demás. Las similitudes que cada vez que cuento estas cosas saco yo con España, porque la Constitución española, si bien es cierto que se hizo ya en democracia, pero se hizo con unas cortes franquistas, claro. Se supone, unos acuerdos por detrás, no hubo una convención, esto es cierto, no hay como 10 personas que fueron como los fundadores, llegaron al acuerdo y luego se votó, que quizás es lo que he escuchado que gente de la derecha pide en Chile, ¿no? Que sean unos expertos que se reúnan, hagan un planteamiento y que la gente pueda votarlo, decir pues no o sí, de nuevo. Lo de que se echa la culpa a Pinochet en España sucede. Con el tema de que encima en España fue mucho más tiempo y se terminó hace... ¿Cuándo fue Pinochet? ¿Cuándo? Del 73 al 89. Claro, 89. Franco fue hasta el 76 y luego está el proceso, ¿no? Entonces, como bueno, ya todo eso pasó, ¿no? Pero hay mucha gente, sobre todo Podemos, que habla del régimen de esta constitución que es... No, es alucinante por la similitud. No, y lo peor el origen de este sector de la nueva izquierda, igual, ¿no? Achacan todos los problemas de España a Franco y a esa constitución que se hizo entre bambalinas. Y lo peor de todo es que esa generación nueva, joven, Podemos acá, Frente Amplio en Chile, además es muy despectiva con la gente que lideró la transición. O sea, en Chile... a la exconcertación han atacado por todas partes y han tratado de denigrar la obra de la exconcertación de presidentes como Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, que además lograron volver a unir a un país que estaba muy dividido después de Pinochet. Y por lo tanto siempre se los ataca y se los critica, siendo que ellos ni siquiera vivieron, o probablemente muchos de ellos ni siquiera habían nacido cuando ocurrió todas estas cosas. Entonces uno no logra entender. Pero bueno, lo que sí yo creo que en Chile un consenso bien transversal es que la Constitución del 80 está agotada.
Y eso significa que requiere reformas o requerimos en Chile una nueva constitución. Lo que nosotros planteamos cuando estábamos en la convención era: necesitamos una tercera opción, porque si esto es entre la constitución del 80, que ya está agotada, y la mala constitución, la gente va a decir, bueno, la mala constitución porque esta está agotada. Y por lo tanto en Chile lo que se requiere es una nueva constitución, no la que había presentado la convención constitucional. Nosotros planteamos eso, el gobierno se cerró, dijo esto es todo o nada. Después cambió de posición. Ahora, de no, al seguía, perder ya no es todo nada. Ya, bueno, ahora cambia todo. Ahora, yo creo que en política la palabra empeñada importa y por lo tanto nosotros comprometimos con una nueva constitución y de hecho está la carta firmada por gente que hoy día está en el Partido Republicano, gente de la UDI, que somos los grupos más de la derecha, digamos, con buscar alternativas para una nueva constitución. Ahora, la pregunta en Chile es, y la pregunta para todos los países latinoamericanos, yo creo que tiene que ser la siguiente: ¿una convención constitucional es la única forma de tener una nueva constitución? Yo creo que no. Yo creo que es un mecanismo más, así como puede haber una comisión de expertos, así como puede haber un congreso constituyente. Hay distintas formas de hacer una constitución. Lo que yo creo que en Chile debiese ocurrir es que el Congreso, que además está legitimado por la ciudadanía porque son elecciones de representación popular, siempre ha tenido el poder constituyente, originario, reside ahí en el Parlamento. Y por lo tanto yo creo que en Chile no necesitamos que ese Parlamento delegue nuevamente su poder constituyente en una convención constitucional elegida, que además el gobierno lo que quiere es que sea elegida con las mismas reglas de la convención que ya fracasó. O sea, si ya fracasó la convención constitucional, ¿por qué motivo tendríamos que tener una nueva convención sin garantía de que eso necesariamente va a resultar bien? Yo lo que esperaría que ocurriese en Chile es que el Congreso hiciese su pega y dijera, bueno, nosotros como depositarios del poder constituyente nos vamos a hacer cargo de este problema. Vamos a dejar de delegar nuestra labor y nosotros nos vamos a hacer cargo de este problema haciendo la reforma o generando la constitución que Chile necesita con los cambios que la ciudadanía espera. Pero creer que la única forma de tener una nueva constitución sea con una convención constitucional, creo que es un profundo error, porque no es la única forma. Hay otras formas que son tan o más democráticas que una convención constitucional, como en el Congreso. La gente que está hoy día en el Parlamento chileno, en el Congreso, fue gente elegida también democráticamente. Y por lo tanto no veo argumentos sólidos que me diga que una convención 100% electa sería mejor a que lo hiciera el Congreso. Sí, de hecho, bueno, vimos lo que sucedió en Venezuela, ¿no? Con esta asamblea constituyente también paralela, que le quitaba un poco la legitimidad a la asamblea elegida realmente, ¿no? Y fue lo que ocurrió, porque en el proceso chileno, con la convención que tuvimos, se suponía que era una convención que estaba subordinada al poder constituido. Y lo primero que querían hacer en la convención es declararse poder constituyente originario, o sea, saltarse el resto de la institucionalidad. La institucionalidad está ahí porque es la depositaria del poder originario. Y eso hoy día es el Congreso. Y por lo tanto el Congreso tiene que hacer su pega. Yo creo que Chile necesita grandes reformas, grandes acuerdos, pero no necesariamente una nueva convención constitucional. Yo creo que hay otras opciones. De hecho, hay una que planteó Bernardo Fontaine, que a mí me parece la más sensata que se ha planteado hasta el minuto, que es que el Congreso nombre ahora una comisión de expertos, proporcional a las fuerzas políticas que tienen, que esa comisión de expertos le proponga al Congreso una propuesta de constitución, que el Congreso la vote, se llama plebiscito. Si es que en el plebiscito es rechazada, recién ahí pensamos en una nueva convención constitucional. Pero acá lo importante es entender cuáles fueron las causas que hizo que este proceso fracasara y no volver a repetir esos mismos errores. Porque bueno, la gente necesita certeza y Chile también necesita salir rápido del tema constitucional. Nosotros tenemos un montón de crisis que afrontar en el país que son muy distintas al tema constitucional y que no se solucionan necesariamente con una nueva constitución. Seguridad, narcotráfico, el alto costo de la vida. El alto costo de la vida particularmente para la generación que yo represento, los jóvenes. Hoy día comprar una vivienda en Chile es muy, muy difícil. ¿Qué va a pasar con el tema del medio ambiente? O sea, tenemos urgencias que son mucho más relevantes que una nueva convención constitucional o otros problemas que estamos viendo en el país. Yo espero que hayamos aportado un poco en esta conversación ciertas certezas, no solo a los chilenos que nos siguen, que son muchos, por cierto, a españoles, a colombianos, a otros países hispanoamericanos que puedan estar enfrentándose o tener un poco cerca un proceso similar. Yo, por terminar, te preguntaría, más allá de qué tú esperas
qué te gustaría o qué proponéis vosotros, ¿no? A nivel político, ¿qué crees, que intuyes, que hueles que va a ocurrir, ¿no? En los próximos meses, en el próximo año. Yo creo que lo que está pasando en Chile es que han habido conversaciones que muchas veces no han logrado entender muy bien qué significa el 62%. Porque así como uno quedó consternado, la gran labor que tenemos es lograr interpretar de manera correcta ese 62%. En la derecha tenemos algunos que dicen este 62% porque la gente no quiere más con una nueva constitución ni con nada de esto, y por lo tanto se cerró el proceso y ya. Y yo creo que eso sería un error, porque de hecho las encuestas muestran que el 61% de los chilenos considera que esto es un tema urgente que solucionar en el país. Y por lo tanto, esa derecha no puede pretender capitalizar ese 62% porque es mucho más transversal que eso. Y por otra parte, otros que creen que ganó el rechazo, un 62%, pero la gente igual quiere una convención constitucional. Yo te creo que también eso no escuchar, ¿no? Las señales. No escuchar las señales que está dando la ciudadanía. Y de hecho, las encuestas en Chile muestran que la ciudadanía parece que va por un camino y el Parlamento está yendo por otro. Yo espero y confío también en que aquellos que están llevando estas negociaciones, que son negociaciones complejas, difíciles, porque también uno no puede ser mezquino en esto. Uno no puede pretender simplemente llevar agua al molino propio y tratar de subir la popularidad de un partido, de un candidato, sino que tiene que pensar en Chile primero. Yo valoro a aquellos que hoy día están tratando de pensar en Chile primero que en los intereses partidistas, pero también le hago un llamado profundo a que escuchen las señales que nos está dando la ciudadanía. Y con respecto a la derecha latinoamericana, hispanoamericana y a la izquierda, yo creo que nosotros tenemos una labor pendiente en lograr comprender y entender mucho más cuál es el horizonte que tiene la izquierda, pero también, sobre todo, tenemos una gran labor de entender y generar vínculos y lazos entre las distintas derechas en Hispanoamérica, porque tenemos muchas cosas que evidentemente son comunes y que tenemos que lograr trabajarla y poder generar un horizonte político que permita que nuestros países vayan avanzando y generar comunidades sobre todo cohesionadas. Yo creo que ese horizonte se construye no simplemente sobre la base de una defensa del economicismo, de que, por ejemplo, cuando yo hablo con un joven latinoamericano, ¿por qué de derecha? Porque quiero bajar impuestos, está bien, yo también quiero bajar impuestos, pero porque creo que bajando impuestos, y como lo han hecho exitosamente en Madrid, se recauda más y por lo tanto es más eficiente, se genera mayor inversión, mayor trabajo, pero no porque crea, como algunos que creen que los impuestos son una forma de robo, sino que creo que bajar impuestos es una buena política por eso. Entonces, la derecha hoy día tiene que ir a un relato que vaya más allá de lo económico, un relato que nos permita plantear un horizonte futuro. Yo creo que hoy día, en general, en la política es muy difícil plantear un horizonte futuro, tanto para izquierdas como para derechas, como que hay una desidia. Bueno, si es que no es posible plantear ese horizonte de futuro, al menos seamos capaces de dotar de contenido, de volver a dotar de sentido el presente. Y eso se hace entendiendo que la política es mucho más que un Excel, mucho más que los números, sino que tiene que ver también con el desarrollo espiritual de las sociedades, con la comunidad, cómo entendemos la autoridad, por ejemplo, cómo nosotros logramos que ciertos valores que son universales vuelvan a ser respetados, cómo volvemos a creer en la idea de que el profesor dentro de la sala de clase es una autoridad, que hay distinción entre las cosas que están bien y las cosas que están mal, cómo logramos construir un horizonte compartido entre personas que pensamos muy distintos. Las sociedades hoy día son muy plurales. Yo quizás no pretendo convencer a una persona que piensa distinto a mí de que mis ideas son las correctas, pero sí pretendo al menos de que compartamos ciertos mínimos comunes, como por ejemplo la defensa de la democracia liberal como algo compartido. Y hoy día esas democracias liberales en general en el mundo están bastante cuestionadas. Están tocadas. Y es responsabilidad de nuestra generación entender el valor que hay en eso, en proteger una sociedad abierta y una sociedad plural, más allá de las diferencias políticas que podamos tener. Recuperar la política como un espacio de diálogo genuino y no como un espacio de cancelación como lo que ha pasado en las universidades. Pues yo creo que nos quedamos con estas reflexiones. Me ha gustado mucho, he disfrutado mucho. Me ha aclarado también muchas cosas. Al final siempre, cuando lo ves desde lejos, hay ciertos detalles que se pierden, ¿no? Tú has estado dentro, has compartido con nosotros tu experiencia y bueno, mucha suerte para lo que viene. Yo creo que os queda un año de intenso trabajo ahí, al menos ya no, como dices, para convencer, imponer vuestras ideas, capitalizar ese 62%, sino para crear, ¿no?, una especie de lugar transversal donde realmente la gente se sienta a gusto en Chile. Si es cierto, como dices, que transversalmente hay mucha gente que quiere un cambio. Yo, como politólogo, puedo pensar que quizá
no sea necesario, pero al final es la gente la que quiere y tiene que ser responsable, ¿no? Y si piden cambio, que haya cambio donde la gente se sienta a gusto. Pues muchas gracias, Eduardo. ¿Has estado a gusto? Sí, completamente. Muchas gracias por la invitación y feliz de haber estado acá también en España conversando y dándonos cuenta de cada 5 minutos encontramos una similitud entre la política chilena y la española. Al final no es lo mismo, pero son similitudes que yo creo que es importante que empecemos a compartirlas para poder tener más herramientas para generar proyectos políticos propios en cada uno de nuestros países. Exacto, pues bueno, disfruta de Madrid los días que te queden y muchísimas a toda la gente desde Hispanoamérica, desde Estados Unidos, desde España que nos siguen, nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao, chao.